de lo acontecido el 15 de enero. Mañana ya se tendrá una reunión interna con Morena para ver quién Sí, ese es un tema interno del grupo parlamentario de Morena y se dará información pues, cuando sea ya realizada esto. Las cosas internamente, ¿cómo se encuentran? Digamos, de lo interno nosotros no hablamos, ¿no? El tema de nuestros estatutos está muy claro, no vamos a ahondar en eso, solamente decir que vamos a dar un informe acerca de los logros legislativos, de la agenda parlamentaria que tenemos, de la agenda del presidente que vamos a trabajar. Es una reunión de trabajo, ahí está el reglamento muy claro, el coordinador se elige por todo el periodo legislativo, es el mismo reglamento que se tiene a nivel nacional, en todos los congresos donde Morena tiene una representación parlamentaria. Y bueno, pues solamente vamos a hablar de temas legislativos de forma pública y daremos a conocer los avances y los recuerdos de la reunión una vez terminado esto. ¿Continúa entonces siendo usted el coordinador? Sí, claro. En otro tema, ¿cómo le fue el día de ayer con la visita de Santiago Nieto? Muy bien, estamos muy contentos porque yo creo que Santiago ha hecho una política anticorrupción sin precedentes en México, siguiendo la indicación del presidente. La Unidad de Inteligencia Financiera ha dado ya pasos concretos y apoyos fundamentales. Bueno, está el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, ya hay decomisos, ya se está combatiendo a los políticos corruptos. Y bueno, aquí hablamos de la necesidad, por ejemplo, de crear una unidad de inteligencia financiera a nivel estatal. Se había descuidado, se había desmantelado. Hay un acuerdo para apoyarla. Este Congreso, y se lo dije ayer a Santiago, vamos a apoyar en lo que nos toque a nosotros para que otra vez exista una unidad de inteligencia financiera aquí en el Estado. Hablamos de la necesidad de las contralorías internas en organismos descentralizados, en organismos autónomos, nombrados desde el Congreso, el ejemplo de la Universidad en el Estado de México, que el Congreso pues nombró un contralor interno, y que bueno, que eso está incluido en nuestra propuesta de reforma de ley orgánica de la Universidad de Colima, también que el Congreso pudiera nombrar un contralor interno, que estamos a favor de la transparencia, que estamos a favor de la rendición de cuentas, que tiene que haber una política integral para combatir la violencia, para construir la seguridad, y es parte de la inteligencia financiera. Una parte era pues combatir a lo que él llama el sicariato, que es lo que se está haciendo, pero también se tiene que combatir a la corrupción a la corrupción política, a la corrupción en el poder judicial, y también se tiene que desmantelar a las bases financieras del crimen organizado, ¿no? Porque hablamos de que si siguen teniendo ellos recursos, pues van a seguir, va a seguir habiendo, por ejemplo, niños sicarios, ¿no? O sea, pueden seguir haciendo eso. Entonces hay que atacar el tema del crimen organizado desde sus bases financieras. Creo que es algo que él está haciendo muy bien. Y bueno, se habló del tema del gobernador Mario Anguiano, que se podría exigir ya la devolución de esos 515 millones de pesos. Y bueno, nosotros ya estamos evaluando hacer una propuesta legislativa para crear el instituto para devolverle al pueblo robado aquí en Colima, para que se devuelva ese dinero, pues que era parte de los recursos públicos, de los recursos de la gente, y que creo que se deben de devolverle al pueblo de Colima. ¿De qué manera se van a devolver? Bueno, hay que esperar las resoluciones, hay que esperar el tiempo. Vamos a trabajar una propuesta legislativa junto con Santiago Nieto para este tema. En concreto son dos. Una, crear la unidad de inteligencia financiera en el Estado. Dos, ver la posibilidad de la creación del instituto para devolverle al pueblo robado en Colima, lo cual esta iniciativa ya la habíamos estado trabajando y la vamos a seguir pues analizando para que salga pronto. ¿Tiene un tiempo aproximado cuánto les llevará la creación? Bueno, nosotros esperamos que este año, ¿no? Que este año ya sentemos las bases para las dos cosas. Primero, para la unidad de inteligencia financiera en el Estado. Segundo,
para el Instituto para devolverle al pueblo robado en Colima, creo que va a ser muy importante. Tercero, darle seguimiento a los órganos de transparencia y de rendición de cuentas, como el tema de esta posibilidad de que la universidad tenga una Contraloría interna nombrada desde el Congreso del Estado. Diputados, ¿siguen los hechos de violencia? ¿Qué está haciendo la Federación? ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional? ¿Qué está haciendo para contener pues estos hechos de violencia como el día de ayer, donde una menor fue lesionada? ¿Qué están haciendo? El presidente está trabajando todos los días, se sigue levantando a las 5 de la mañana, trabaja con el Gabinete de Seguridad, ya se ha desplegado la Guardia Nacional. Los últimos meses del 2019 y el primer mes, los días que tenemos del primer mes del 2020 han demostrado una contención en los niveles de violencia, es decir, ya no está creciendo y ya hay una contención de eso, ¿no? Venía de 20, 30 años que venía subiendo la violencia y eso es muy difícil de resolver, no es algo que se pueda hacer de un día a otro en algunos meses, pero creo que ya empezamos a ver los primeros síntomas de contención, es decir, que ya no está creciendo la violencia en números. Ahora, sigue estando ahí, o sea, y por eso hay casos, ¿no? Y hay que atenderlos, pero ahora por los números que tenemos nosotros es de que ya no está creciendo los índices de violencia, pero es algo que todavía está en las calles, que todavía está en las colonias, que todavía lo sentimos y todavía nos afecta, y que creo que este año va a ser definitorio para la política de seguridad nacional, porque tenemos que pasar de la contención, ¿sí?, a ya reducir, ahora sí, en números reales, el tema de la violencia. Es como el tema de la producción del petróleo, ¿no? En 2019 se detuvo la caída en la producción de barriles de petróleo. No se aumentó muy poco, pero apenas se detuvo. Igual, el tema de la violencia es detener el alza. La primera tarea es detener el alza. Creo que era muy importante que se consoliden los programas sociales, que tengamos herramientas como la extinción de dominio, como la prisión preventiva, como la Guardia Nacional, los programas sociales, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, becas Benito Juárez, que los estudiantes tengan la posibilidad de tener un bachillerato, las becas de adultos mayores, es decir, ya están permeando los programas sociales, ya están permeando los apoyos que hacen que haya una mayor distribución de la riqueza y una mayor igualdad y mayor índice de bienestar en la población. Ahora el gran reto es, con esas bases que tenemos ya de los programas sociales, del combate a la corrupción, con Santiago Nieto, con la Fiscalía y con las herramientas que tenemos de Guardia Nacional, de extinción de dominio, pues ahora sí consolidar y bajar los índices de violencia y hacer todos los esfuerzos posibles para la construcción de la paz en nuestro país. Creo que vamos bien, pero que no es suficiente. Es el análisis que el mismo presidente ha dicho, ¿no? Vamos bien, pero no es suficiente y hay que trabajar y exigimos mucho más para este año 2020. Menciona a los programas sociales, sin embargo el día de ayer hubo manifestación en contra del día vizcaíno. Sí, no, yo creo que, yo entiendo que hay parte de la prensa que, digamos, ya tiene una agenda electoral con un partido político, ven las encuestas que Indira está en las preferencias arriba y, digamos, es un acto muy burdo de descalificar o de atacar. Es decir, los programas sociales se controlan desde el nivel nacional. No decide la delegada a quién se le da o a quién no. Por ejemplo, ayer hablaba con la gente yo y varios de los que se iban a manifestar le preguntaba, ¿y por qué va? Y me decía, es que quiero un pie de casa. No, pues es que no, el problema no es un pie de casa, ¿no? O sea, no es parte del programa federal ni de la agenda de la delegada. Y otro ejemplo me decía, es que tengo 64 años y no tengo beca. O es que tengo 65 y no tengo beca. A ver, es que las bases o las reglas de operación no dicen que se les va a dar una beca para adulto mayor a los 64 años o a los 65, y ese no es un problema de la delegada. Otro ejemplo más, las becas con discapacidad. Si es que yo tengo 40, 50 años y no tengo la beca de discapacidad, a ver, es que esas solamente dieron un número de becas, evidentemente no alcanza para todos y se dio la prioridad hasta jóvenes hasta 29 años de edad. Entonces sí, no es un problema de la delegada ni de la operación de eso.
Yo creo que más bien es una agenda política electoral que tienen para desacreditar a alguien. Yo llamo a la unidad de todos los actores políticos de la Cuarta Transformación, que sí tenemos que hacer críticas, sí tenemos que seguir señalando lo que no se haga bien, pero no podemos caer en la calumnia o en desvirtuar eso. Otro ejemplo son las becas Jóvenes Escribiendo Futuro, que se les da a los jóvenes de educación superior. Pues nada más llegaron 1,500. Evidentemente no hay para todos los estudiantes de educación superior. Entonces, pues sí, no podemos ampliar todavía los programas sociales a lo que, digamos, hay esa demanda. Hay un primer paso del presidente y eso se está cumpliendo en Colima. Es decir, sí están recibiendo las becas en los bachilleratos. Antes no había becas para jóvenes de educación media superior. Ahora nosotros podemos decir que el 95% de los jóvenes están recibiendo una beca de bachillerato constante. Jóvenes que antes no tenían ese apoyo. Sí, hay un 5% que el homónimo, que la clave, que hay un error, que no ha llegado. Sí, hay que trabajar ese 5%. Pero a ver, ese 95% antes no existía, no se le daba por los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Esos programas de becas para nivel de bachillerato siempre. No eran universales, no eran universales. Se daban hasta 2-3 miembros de la familia, ahora nada más. Pero no eran universales. Y otra tónica de la Cuarta Transformación es echarle la culpa a la prensa de todas las manifestaciones ciudadanas, a ver, las voces críticas. No, yo creo que hay una agenda que la toman y es parte de la libertad. Es decir, ahora hay libertad para debatir, para compartir ideas, para reflexionar. Antes no la había. Ahora sí, ¿Quién lo dice? Sí existe. Y lo dice la realidad. Ahora el presidente puedes ir a verlo todos los días y se cuestiona el presidente. Antes el presidente de la República solamente hacía una conferencia de prensa 1 o 2 veces al año, totalmente limitada. Ese es una realidad. Pues el presidente da su opinión, yo creo que es parte. Antes, y lo dijo el presidente, ¿no? Antes la prensa era el cuarto poder, ahora son las redes sociales. Ahora la opinión publicada no es la opinión pública, ¿no? Buenas tardes. Y eso es parte de la Cuarta Transformación. Solicito a las y los diputados. Sin embargo, hay un proceso que se le está investigando. Y que ya dijo Santiago Nieto que no hay elementos, no encontraron elementos, y también la función pública ya dijo que no encontró elementos antes. Por eso yo digo, bueno, y es legítimo si alguien Entonces, tiene... ¿es guerra sucia dentro del mismo Morena? Puede ser, y además, si hay medios de comunicación o actores que tengan esa agenda de llevar o de desacreditar, pues también es legítimo, ¿se entiende? Nada más que... Entonces, ¿quién llevó la gente? Nada más que hay que ¿La escribirla. No, digo, ahí habría que investigar, habría que verlo. Yo no me atrevo, digamos, a hacer algo puntual, pero sí creo que es evidente. Creo que también para la ciudadanía lo es, ¿no? Y por eso, digamos, el sentir de la gente pues manifiesta muy claramente una aprobación, ¿no? Hay que recordar que el presidente de la República tuvo el 51% de la votación en el estado de Colima y que la aprobación al día de hoy es del 80%. ¿Qué significa? Si no estuvieran llegando los programas sociales, si no se estuviera haciendo bien el trabajo, ¿por qué va a tener una aprobación del 80% del presidente, ¿no? Si la delegada no estuviera haciendo su trabajo, ¿por qué en los sondeos está 30 puntos arriba de todos los demás contendientes, ¿no? ¿Contendientes de Morena? Sí, y de otros partidos. Entonces, ese es el sentir de la gente, o sea, de las grandes mayorías, de la gente en las colonias, en las comunidades. Bueno, si hay una agenda de un diario o dos, o de un medio o dos, pues está bien, es parte de la libertad, que ahora creo que existe y que es bueno que haya debate, que haya reflexión y que haya confrontación de ideas, ¿no?